20 cuerpos alineados en una zona rural de Culiacán no son una casualidad. Mucho menos cuando todos presentan signos de ejecución y llevan un mensaje directo al hijo del Chapo Guzmán. Déjate de corrientadas y sal al topón, decía la manta clavada sobre el primero de los cadáveres. No fue una advertencia. Fue una sentencia. Y aunque la Fiscalía de Sinaloa sigue evitando llamar a las cosas por su nombre, todo el país entendió de inmediato que esto no era un ajuste de cuentas común. Era una provocación frontal. Una declaración de guerra dentro de la misma familia criminal. Y el mensaje tenía destinatario, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito. El suceso ocurrió en las primeras horas del domingo, en un camino de terracería a las afueras de Costa Rica, Sinaloa. Las autoridades llegaron alertadas por una llamada anónima, pero cuando arribaron, ya no había nadie que necesitara atención médica. Solo 20 cuerpos, todos hombres, con vestimenta táctica, esposas plásticas y múltiples impactos de arma larga. La escena estaba montada. Era una fotografía diseñada para circular. Un mensaje coreografiado para ser visto, captado y transmitido. Lo que más sorprendió no fue la cantidad de víctimas, sino la manera. No hubo evidencia de fuego cruzado, ni casquillos dispersos, ni rastros de que las víctimas se defendieran. Todos habían sido ejecutados en fila, probablemente transportados ya muertos al lugar. Eso sugiere un nivel de planeación quirúrgico, casi militar, que difícilmente se improvisa. Y eso, en términos del crimen organizado, significa algo: quien ordenó esto tiene recursos, inteligencia previa y gente que obedece sin pestañear. La manta no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. Déjate de corrientadas y sal al topón, un lenguaje que dentro del mundo narco no es una figura retórica. Corrientadas implica traición, doble juego, ruptura de códigos. Sal al topón significa, deja de esconderte, ven y enfrenta la guerra en campo abierto. Es el tipo de mensaje que no se lanza desde la debilidad, sino desde una posición de fuerza. El autor no teme represalias. Está pidiendo pelea. La pregunta es, ¿por qué ahora? La hipótesis que más fuerza ha ganado en círculos de seguridad es que este mensaje proviene de una fracción del mismo cártel de Sinaloa. Ya no se trata de una disputa entre Sinaloa y el CJNG. Se trata de una fractura interna, profunda, posiblemente irreversible. Y quienes están detrás de esta masacre quieren dejar claro que no solo tienen la fuerza para matar, también tienen la osadía de desafiar a Iván directamente, en su propia tierra. La violencia interna dentro del cártel de Sinaloa no es nueva, pero lo que sorprende esta vez es la frontalidad. Generalmente, los mensajes entre facciones rivales dentro de una misma organización se manejan de forma más discreta, más indirecta, incluso usando terceros para evitar escalar el conflicto. Pero esto fue diferente. Aquí no hubo tercerizados ni rumores. Aquí hubo sangre, cuerpos, un mensaje con nombre, y una intención clarísima de escalar. En las últimas semanas, Iván Archibaldo ha incrementado su exposición a través de figuras públicas afines, redes sociales y movimientos territoriales. Se habla de nuevas alianzas en Durango, expansión hacia Baja California, e intentos de controlar estructuras internas que antes eran autónomas. Todo esto ha incomodado a varias células históricas del cártel, que ven a Iván como un heredero con poca legitimidad, más preocupado por su imagen que por mantener los códigos de sangre que alguna vez definieron a la organización. El mensaje de este domingo puede leerse como una respuesta directa a esa política de expansión forzada. Además, hay un detalle que no ha pasado desapercibido para los analistas: las víctimas no eran civiles ni halcones rasos. Varios de ellos ya han sido identificados como operadores logísticos de bajo y medio nivel, gente cercana al aparato de control urbano en Culiacán. Es decir, no solo se mandó un mensaje a Iván, también se podó su estructura en tierra. Se debilitó su control, se sembró miedo en su gente y se desactivó, al menos temporalmente, su capacidad de respuesta inmediata. Ahora bien, lo más preocupante no es lo que ya pasó, sino lo que se avecina. Esta clase de movimientos rara vez quedan sin respuesta. La lógica del narco no permite perdonar este tipo de afrentas. Se avecina una retaliación, y probablemente no sea menor. La gran pregunta es cómo, cuándo, y sobre todo, ¿dónde?
Porque si la respuesta de Iván llega con el mismo nivel de crudeza, los que sufrirán no serán solo los que mandaron la manta, sino los civiles que queden en medio. En este momento, el clima en Culiacán es de una calma artificial. Las patrullas circulan con más frecuencia, los retenes han vuelto a instalarse en las salidas, y el ejército ha reforzado la presencia en puntos estratégicos. Pero todos los que viven ahí saben que eso no es garantía de nada. Si los que están peleando deciden convertir la ciudad en campo de batalla, nadie podrá detenerlos. Lo que vimos el domingo fue solo el prólogo de algo más grande, más sucio, más sangriento. Y mientras tanto, Iván guarda silencio. Ni una sola declaración, ni una señal, ni una reacción pública. Pero el silencio, en este contexto, puede ser mucho más ruidoso que cualquier respuesta verbal. Porque cuando Iván calla, sus hombres no. Durante años, el cártel de Sinaloa fue percibido como una maquinaria perfecta, jerarquía clara, territorio delimitado, alianzas estables y una reputación construida sobre décadas de control. Pero esa imagen, tan cómoda para los analistas y medios, empezó a resquebrajarse en cuanto se desmoronó el núcleo original. La caída de El Chapo, los arrestos y traiciones, la presión internacional y el surgimiento de figuras intermedias con ambición propia terminaron por convertir al grupo en una federación inestable. Una confederación de egos, armas y ambiciones. Y dentro de ese panorama, Iván Archibaldo Guzmán ha intentado reconfigurar el mando, no siempre con éxito. Las fracturas internas del cártel de Sinaloa son un secreto a voces en el norte del país. Ya no se trata de un solo cártel. Se trata de varios grupos operando bajo una misma bandera, pero con lealtades divididas y estilos de operación cada vez más incompatibles. Por un lado están los chapitos, jóvenes, impulsivos, centrados en imagen, redes sociales, distribución moderna y control de nuevos mercados. Por otro lado, las viejas células de Ismael El Mayo Zambada y sus viejos operadores, más discretos, más tácticos, más preocupados por la logística que por los likes. En medio de ese campo de tensión, surgen actores que ya no obedecen ni a uno ni a otro. Células que antes eran leales al Mayo pero que se sintieron abandonadas por su silencio. Otros que alguna vez trabajaron con el Chapo, pero que ahora consideran a los chapitos una versión diluida del liderazgo original. Y es ahí donde se insertan los autores de la masacre reciente. Porque no hay que hacerse ilusiones, nadie deja 20 cuerpos y una manta con ese nivel de logística sin tener una red detrás. Alguien financia, alguien protege, alguien consiente. La ruptura entre facciones se volvió irreversible hace al menos 3 años, cuando las detenciones selectivas de Estados Unidos obligaron a los operadores a replegarse y priorizar su propia supervivencia. Ya no había un solo líder que centralizara todo. Cada quien se volvió responsable de su propia plaza. Y con eso vino el caos. Las decisiones empezaron a tomarse por conveniencia local, sin consultar arriba. Unos optaron por alianzas con otros cárteles, otros endurecieron su posición. Algunos, incluso, se volvieron independientes y comenzaron a cobrar pisos sin rendir cuentas a nadie. Lo más alarmante es que esta fragmentación ha llevado a un nuevo tipo de guerra. No una guerra de territorio, sino una guerra de legitimidad. Todos quieren mostrarse como el verdadero heredero, el verdadero jefe, el que tiene el control. Y en ese afán, dejan regados cuerpos como si fueran panfletos políticos. La violencia ya no es solo una herramienta para proteger la plaza, es una forma de propaganda. Una manera de decir aquí mando yo sin necesidad de firmar documentos. En este contexto, el mensaje a Iván no solo es personal. Es institucional. Es una forma de bajarlo del pedestal en el que algunos lo han puesto. Porque dentro del propio cártel hay quienes lo ven como un junior, como un líder de papel que no ha demostrado nada más allá del apellido. Y esta masacre parece diseñada para dejarlo en ridículo. Para mostrar que ni siquiera en su casa puede garantizar el orden. Que sus enemigos lo desafían a plena luz del día y con un nivel de osadía que antes era impensable. También hay un elemento simbólico en juego. El lugar donde aparecieron los cuerpos no fue seleccionado al azar. Costa Rica, Sinaloa, ha sido históricamente una zona de tránsito, un punto de enlace entre la sierra y la ciudad. Aparecer ahí es como irrumpir en el vestíbulo de la casa del patrón y dejar un cadáver en el sofá. Es decirle en la cara, aquí estoy y no te tengo miedo.
Esa clase de provocación solo puede venir de alguien que se siente protegido o respaldado. Y si es así, ¿quién lo respalda? Algunas versiones apuntan a un grupo escindido que mantiene viejos vínculos con operadores que alguna vez respondieron a Dámaso López. Otros hablan de una reconfiguración de alianzas con células de la vieja Guardia del Mayo. Hay incluso quienes creen que este mensaje tiene la venia silenciosa de alguien mucho más alto. Alguien que, si bien no da órdenes directas, tampoco se opone a que ciertos peones se acomoden en el tablero. Pero en cualquiera de los escenarios, el resultado es el mismo, la fractura es real. Y sangra. Los servicios de inteligencia han comenzado a detectar cambios en los patrones de movimiento de las unidades tácticas de los chapitos. Algunos puntos de control han sido desplazados, ciertos operadores ya no responden como antes y varias casas de seguridad han sido abandonadas. Todo esto habla de una sacudida interna. Un reacomodo. Un movimiento para contener algo que claramente se salió de control. Lo más preocupante para las autoridades es que esta guerra interna puede terminar siendo más destructiva que cualquier conflicto con el CJNG o los Beltrán Leiva. Porque en una guerra externa hay líneas claras. Pero en una guerra interna, cualquiera puede ser enemigo. Los aliados de ayer son los traidores de mañana. Y en medio de eso, los civiles se convierten en daños colaterales que nadie está dispuesto a asumir. Culiacán ha sido testigo de múltiples episodios de violencia, pero esta nueva dinámica es especialmente peligrosa porque se trata de un conflicto entre iguales. No es David contra Goliat. Es Goliat contra Goliat. Y cuando dos gigantes pelean dentro de una ciudad que ya está saturada de miedo, el resultado nunca es menor. El silencio de Iván Archibaldo no es inocente. No es debilidad. Es cálculo. Porque en el mundo del narco, cada palabra pública es una bala gastada. Y él no dispara sin pensar en la trayectoria. Que no haya hecho declaraciones después de la masacre no significa que no haya actuado. Al contrario, su falta de reacción visible solo ha sembrado más inquietud. ¿Está preparando algo? ¿Está esperando que sus enemigos bajen la guardia? ¿O simplemente lo tomó por sorpresa y aún no ha definido cómo responder sin parecer desesperado? Este no es el Iván adolescente que acompañaba a su padre en los viajes. Este es el Iván maduro, con control de rutas, con operadores leales, con millones de pesos moviéndose en efectivo y criptomonedas. Tiene casas, coches de lujo y propiedades en zonas residenciales donde los vecinos creen que es un empresario más. En la calle no lo ven llegar en convoys, sino en camionetas blindadas discretas, sin ruido, sin estridencias. Pero cuando entra en una zona, todos lo saben. Porque se nota en cómo cambian las patrullas, en cómo desaparecen los halcones enemigos, en cómo baja el ruido, antes de volver a estallar. Así se maneja Iván. Así responde, sin declarar, sin admitir, sin conceder. Su modelo no es el del narco tradicional que da entrevistas a medios, ni el del capo que busca protagonismo en corridos. Él no quiere ser visto, quiere ser obedecido. Y esa es una diferencia fundamental con los que hoy lo desafían. Mientras algunos buscan visibilidad, Iván busca control. Y esa es precisamente la parte que más ha molestado a sus rivales. El control. Su control. El poder de mover piezas sin tener que dar explicaciones. La masacre de los 20 cuerpos con la manta fue una provocación directa. Pero también fue una trampa. Porque si Iván responde con el mismo nivel de violencia, entra en el juego de sus enemigos. Se arriesga a dejar de parecer el líder frío que todo lo calcula y se convierte en uno más, jugando al ojo por ojo. Por eso su silencio no es solo contención. Es estrategia. Es una manera de no validar públicamente la afrenta. De hacer sentir a sus rivales que no merecen una respuesta inmediata, al menos no visible. Pero no responder no significa no actuar. Ya se han reportado movimientos inusuales en Badiraguato, Guamúchil y Mazatlán. Las células afines a Iván han comenzado a replegarse, no por miedo, sino para reagruparse. Se están reorganizando rutas, reasignando tareas, limpiando operadores que pudieron haber fallado. También hay reportes de que algunos mandos medios fueron desaparecidos en los últimos días. No como castigo, sino como prevención. Porque cuando la traición entra por una rendija, hay que sellar todas las puertas, incluso si eso implica eliminar a los que parecían leales. Además,
Se han detectado movimientos financieros anómalos. Grandes cantidades de efectivo han sido retiradas en Culiacán y trasladadas hacia el sur. Algunos analistas creen que se están financiando nuevos grupos de choque. Otros piensan que Iván prepara una ofensiva mucho más quirúrgica, dirigida únicamente a los verdaderos responsables del mensaje. No una guerra abierta, sino una purga silenciosa, donde cada uno de los que firmaron o permitieron ese mensaje pague, uno por uno, sin espectáculo ni corridos. También hay una razón política para no responder de inmediato. El ojo público está demasiado enfocado. La prensa, la fiscalía, los organismos internacionales. Responder ahora sería entregarse a la narrativa mediática, permitir que el Estado tome partido, que los reflectores se enfoquen aún más en sus movimientos. Y eso no le conviene. Iván necesita oscuridad para moverse. Necesita el murmullo, no el escándalo. Por eso su respuesta llegará, pero cuando todos ya estén mirando a otro lado. Mientras tanto, sus enemigos celebran lo que perciben como un golpe certero. Pero esa celebración puede durar poco. Porque si algo ha demostrado la historia del narco en México es que los silencios prolongados suelen terminar con una lista de bajas mucho más extensa. Iván sabe esperar. Lo aprendió de su padre. Lo aprendió viendo cómo las guerras no se ganan con el primer golpe, sino con la última respuesta. El mensaje de la manta apuntó a su orgullo. Lo llamó cobarde, lo retó. Pero Iván no va a responder por impulso. Él quiere que la respuesta sea tan calculada que no deje margen a dudas. Que cuando caigan los responsables, todos entiendan que no fue venganza, fue orden. Que nadie vuelva a pensar que puede desafiarlo y salir vivo para contarlo. Esa es la diferencia entre un líder de verdad y un criminal con suerte. Y en ese silencio, también se escucha otro eco, el del miedo. Porque cuando el que fue retado no responde, los que lo retaron empiezan a temer. ¿Lo ignoró? ¿Lo subestimó? ¿O simplemente está trazando la línea que nadie podrá cruzar? Esa incertidumbre es un arma en sí misma. Una forma de control tan efectiva como el plomo. En Culiacán, ya hay rumores. De que algunos de los responsables ya fueron localizados. De que hay una lista. De que hay recompensas. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que cuando Iván decide actuar, lo hace de forma quirúrgica. No deja testigos. No deja escenas. Solo resultados. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Habrá más cuerpos? ¿O será una guerra silenciosa, sin mantas, sin fotos, sin titulares? ¿Podrá el Estado contener algo que ya no entiende del todo? ¿Y los otros cárteles? ¿Se mantendrán al margen, o verán en esta fractura una oportunidad para avanzar? Estas preguntas quedan flotando mientras el norte del país guarda un silencio extraño. Un silencio que no tranquiliza, que inquieta. Porque todos saben que esto no ha terminado. Apenas comienza. Sinaloa ha sido por años un modelo de lo que muchos llaman orden dentro del caos. Un sitio donde, a pesar de la presencia del crimen organizado, había una especie de pacto no escrito: no se toca a los civiles, no se ataca en fiestas patronales, no se revuelven las cuentas entre los grandes y los que solo miran. Ese pacto, frágil como el cristal, se mantuvo por años gracias a un equilibrio que parecía eterno. Pero ahora, con cada cuerpo abandonado en plena vía pública, queda claro que ese orden era más ilusión que sistema. Un mito que sirvió para disfrazar una guerra interna que nunca se detuvo. Porque lo que se está rompiendo no es solo una estructura de poder. Es una narrativa completa que permitía a muchos justificar el silencio. Aquí no pasa nada si no te metes con ellos, decían. Mientras no debas nada, estás seguro. Ese tipo de frases ahora se desmoronan. Los 20 cuerpos de la última semana no estaban marcados con nombres conocidos del narco, ni todos eran rivales armados. Algunos simplemente estaban ahí. Coincidieron. Molestaron. Estorbaban. Y eso ya basta para terminar en una bolsa. El costo de este falso orden es que permitió que crecieran monstruos sin supervisión. Que se consolidaran operadores sin ética, sin código, sin miedo a las consecuencias. Porque sabían que mientras mantuvieran la fachada, nadie los tocaría. Ni los de arriba ni los de afuera. Y cuando ese tipo de personaje se siente intocable, deja de obedecer. Comienza a improvisar. Empieza a usar la violencia como firma personal,
como una especie de marketing criminal para construir prestigio con sangre ajena. Porque en este juego, el poder no se hereda, se ejerce. Y cada vez que alguien desafía a Iván y sobrevive, se erosiona un poco más su autoridad. No importa cuántos ranchos tenga, cuántas casas de lujo estén a su nombre, o cuántas veces se escuche su corrido en Spotify. Lo que cuenta es si su palabra se respeta. Y ahora mismo, esa palabra está en duda.